Veterinario zootecnista, soy egresado de la UNAM y ahorita, bueno, soy director médico de una clínica privada y ahorita estoy estudiando un posgrado en el área de fisioterapia y rehabilitación de perros y gatos en una especialidad, ¿vale? El día de hoy lo que vamos a ver van a ser los primeros auxilios básicos en perros. Denme un momento. Ok, bueno, lo primero que tenemos que definir es qué son los primeros auxilios. Por primeros auxilios nos vamos a referir a toda la ayuda inmediata o asistencia que nosotros podemos dar a, en este caso, los perritos, desde que tenemos un accidente o algún problema o alguna enfermedad, pero siempre tenemos que tener en cuenta que no tenemos, eh, que siempre y cuando nuestra intervención no vaya a agravar el estado de salud del perro hasta que ya tengamos una atención médica especializada, que en este caso sería pues un médico veterinario, ¿vale? Mm, Listo. Lo primero que tenemos que hacer va a ser mantener la calma. Esto es muy importante, ya que si nosotros nos ponemos nerviosos, nos estresamos, lejos de que hagamos un buen manejo, podemos desde lastimar a nuestro paciente, en este caso el perrito, o lejos de ayudar, vamos a acabar por lastimar al ejemplar, ¿vale? Entonces siempre tenemos que pues, darnos nuestros 5 segundos de respirar. Ya que estemos tranquilos, bueno, vamos a iniciar con el manejo. Siempre vamos a procurar hacerlo lo menos estresante para ellos, ¿sabe? O estamos pensando que tuvieron algún accidente donde pudieron haber sufrido una quemadura, un trauma, una caída, una pelea. Entonces, esto va a implicar que el paciente en muchas de las ocasiones puede tener dolor, puede que no se quiera mover, puede tener zonas donde tengamos algún sangrado y eso va a dificultar el manejo. Nosotros, si de la nada llegamos y los queremos sujetar o queremos someter, pues hay una alta probabilidad de que el perrito, pues, desde que pueda tirar la mordida, que esté renuente a que lo toquemos, que se quiera quitar, que intente correr. Entonces siempre tenemos que hacer pues el manejo lo más seguro para nosotros. Pues como recomendación, de preferencia, si se puede utilizar el uso de un bozal, pues sería lo ideal. Como estos que son de tipo canastilla, son de los mejores, ya que no a- van a permitir que el paciente abra y cierre la boca, pero no nos va a poder morder. Entonces, esa es una muy buena herramienta. En el único momento donde estaría contraindicado el cierre de la boquita sería cuando tuvieran algún objeto o cuerpo extraño en cavidad oral, porque pues ahí estaríamos evitando que lo pueda expulsar. Entonces, eh, aquí pues esta sería nuestra primera indicación, ¿vale? ¿En qué pacientes tendríamos que realizar primeros auxilios? Si ven, es una lista bastante, pues larguita,
donde vamos a tener pacientes que entren en paro cardíaco, pacientes que entren en un paro respiratorio, pacientes que presenten un paro cardiorrespiratorio, ahorita vamos a ver cada uno de ellos, pacientes que estén en un choque eléctrico, en heridas, eh, permítanme. Un segundo. Ok, retomando. Pacientes que tengan alguna herida, que tengan algún sangrado, igual ahorita vamos a ver los tipos de sangrado. Denme un segundo, permítanme. En el caso de quemaduras, que igual vamos a ver diferentes grados de quemadura, fracturas y lesiones traumáticas, que esas normalmente van a ser o por caída o por un trauma, pensando en un choque, por ejemplo, algún auto que nos pueda llegar a lesionar a los pacientes, envenenamiento, que igual ¿Qué va a haber buscas? diferentes. Ahí deja mis cosas. Ey, ahí deja ahí. Bueno, igual se pueden silenciar. Pacientes que lleguen a tener envenenamiento, en crisis convulsivas y en cuadros de alergia, ¿vale? Lo primero que tenemos que poder identificar es la diferencia entre un paro cardíaco, un paro respiratorio y un paro cardiorrespiratorio. En el caso del paro cardíaco, a lo que nos vamos a referir es a que solo el corazón va a dejar de latir, Ahí deja. pero sí vamos a seguir teniendo una respiración. En el caso de un paro respiratorio, el corazón va a seguir latiendo, pero no vamos a poder, o el paciente no va a poder respirar, ¿vale? Entonces, en el respiratorio, en el cardíaco, deja de latir corazón, pero sigue respirando. En el respiratorio, el paciente sigue respirando, pero más bien deja de respirar, pero sigue latiendo el corazón. Y cuando tenemos un paro cardiorrespiratorio, no tenemos ni latido cardíaco ni respiración, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que identificar es si está latiendo o no el corazón. Para poder identificar si tenemos latido cardíaco, pues muchas veces no vamos a tener un estetoscopio a la mano, estamos pensando que este tipo de situaciones nos pueden pasar en la calle. Entonces, una manera en la cual podemos saber si tenemos latido cardíaco es revisando el pulso. El pulso lo podemos evaluar justo entre esas dos líneas que están en la imagen. Ahí corre una arteria, que es la arteria femoral. Esta arteria, si nosotros colocamos el dedo en esta zona, se puede sentir el pulso de los pacientes. Mientras nosotros estemos sintiendo el pulso, quiere decir que estamos teniendo un latido cardíaco. Entonces, sigue trabajando ese corazón, ¿vale? En el caso de que tengamos un paro cardíaco, esto quiere decir que el corazón dejó de latir. Lo que tenemos que hacer es buscar que retorne ese latido, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer va a ser un masaje cardíaco, ya que el paciente sí está respirando y lo que necesitamos hacer es que vuelva a latir el corazón. El masaje cardíaco va a realizarse dependiendo del tipo de tórax que tenga el paciente, va a ser en la zona donde vamos a hacer las compresiones y la forma en la que las haremos.
Las compresiones se tienen que hacer entre 100 a 120 compresiones por minuto y tenemos que hacer presión a que alcancemos al menos la mitad a dos tercios de todo el diámetro del tórax, ¿ok? Si vemos en el caso del perrito del lado derecho, eso lo vamos a ocupar en perros que tengan el tórax normal, como si fuera un pitbull, la mayoría de los perritos mestizos, los Rottweiler. En ellos se va a hacer la presión en el lado más, donde el diámetro del tórax sea mayor. Donde veamos que el tórax es más gordito, ahí es donde vamos a colocar los dedos y vamos a hacer compresiones. Eh, si pueden todos silenciar sus audios, por favor. En el caso de pacientes que sean de talla más pequeña, como lo sería el paciente de la izquierda, ahí la compresión no se va a hacer sobre el tórax, sino se va a hacer directamente en la zona donde esté el corazón, que sería en el tercer espacio intercostal del lado izquierdo, y lo vamos a hacer con la mano de esta forma y haríamos estas compresiones, ya que si nosotros hacemos compresión con ambas manos, va a ser demasiada la presión que estaríamos ejerciendo y podemos, no vamos a estimular el corazón y vamos a estar lesionando pues toda la parte del tejido blando, que sería el músculo principalmente en esa zona. Aquí hay dos teorías por las cuales las compresiones torácicas funcionan. En el caso de los perros grandes, se dice que cuando nosotros hacemos presión sobre el tórax, vamos a empezar a estimular por aumento en la presión intratorácica que el corazón se comprima. Y de esta forma es como se retornaría ese latido cardíaco normal. Pero en pacientes que son más pequeños, como el corazón está un poquito más caudal o más hacia atrás, ahí es donde se opta por hacer un masaje directo sobre el corazón para estimular que nuevamente este corazón retorne con su latido normal, ¿vale? Tenemos otros pacientes, como serían pacientes como los gran danés que tienen algo que se llama tórax en forma de quilla, que es este tipo de tórax que es muy largo y muy pronunciado, o por ejemplo los galgos, los afganos. En el caso de estos pacientes se haría también la compresión directo a el corazón, ¿vale? Y en pacientes que tienen el tórax redondeado o en forma de barril, como serían los tipos bully, un bulldog francés, bulldog inglés, o aunque sean mestizos, pero que tengan esta conformación ósea, se va a recomendar que las compresiones las hagamos en decúbito eh, dorsal, que es como está este paciente, prácticamente recostado, y vamos a hacer la presión en la parte del esternón, que es donde se unen las costillas en la parte del abdomen, ¿ok? O en el tórax medio. Ahí es donde haríamos estas compresiones, igual de 100 a 120 compresiones por minuto. ¿Qué hacemos si nuestro paciente tiene un paro respiratorio? En este caso, lo que estaría pasando es que nuestro paciente sí está teniendo pulso, sí está latiendo el corazón, pero no está respirando. Lo primero que tenemos que hacer va a ser evaluar las vías aéreas superiores. Esto es revisar las narinas, ver que no tengamos algo que nos esté generando una obstrucción, abrir boca, sacar la lengua y revisar que en la tráquea no tengamos algún cuerpo extraño, podemos tener líquido, podemos tener alimento, podemos tener algún objeto que el perrito se haya comido. Si nosotros observamos que se está tratando de un cuerpo extraño, dependiendo de lo que sea, lo ideal va a ser retirarlo. Ejemplo, si vemos que ahí hay un trozo de tela que está a la vista y que le está generando una oclusión de las vías aéreas, lo retiraríamos. Si vemos que es líquido, en el caso del líquido, lo que tendremos que hacer es colocar al paciente en una posición de carretilla, donde pondríamos sus manitas apoyadas en el piso y levantaríamos sus piernas para que él quede con la cabecita hacia abajo. Y ahí lo que haríamos sería hacer una serie de sacudidas para provocar que todo ese líquido que está teniendo
lo pueda expulsar. ¿Ok? Denme un segundo. Ok. Ujú. Listo. Una vez que revisemos que no se esté tratando de algún cuerpo extraño o líquido, esto va a indicar que entonces lo que no está haciendo es este pulmón, esta función de estar oxigenando, de estar ventilando de manera adecuada. En este caso, lo que tendríamos que realizar de manera inmediata es, eh, tenemos que empezar a dar respiración de boca a hocico. ¿Cómo lo haríamos? Tenemos que cerrar la boca del paciente con las manos, que en este caso sería de esta forma. Cerramos la boca, hacemos una especie de embudo con la otra mano y soplaríamos. Y que entre la mayor cantidad de aire posible por la nariz del perrito. Si lo hacemos de forma correcta, lo que veríamos o lo que esperaríamos es que el tórax se infle y después el tórax se vuelva a hacer pequeño. Y le haríamos de 10 a 20 respiraciones durante un minuto. Aquí lo ideal es que estemos ventilando y monitoreando la coloración de las mucosas, que las podemos evaluar al levantar el labio. Esta parte de aquí tendría que estar en una coloración rosada, rosada clara, rosada muy tendiendo hacia rojo, pero si empezara a cambiar a una coloración azul o morada, nos podría comenzar a dar signos de algo que se llama cianosis, que es falta en la oxigenación de los pacientes. Y pues eso pues nos daría así un pronóstico pues más malo, ¿vale? La siguiente opción que podríamos llegar a presentar sería un paro cardiorrespiratorio. Esto es, el paciente no va a estar presentando ni latido cardíaco, tampoco va a estar presentando respiraciones, y ahí es una situación en la cual tenemos que sí o sí actuar, ¿vale? En este caso tendríamos que comenzar a hacer compresiones torácicas. Nuevamente, dependiendo del tipo de tórax de los pacientes, va a ser dónde haríamos esa presión o dónde haríamos esas compresiones torácicas. Y alrededor de cada 30 compresiones torácicas vamos a hacer de 2 a 3 ventilaciones, ¿ok? Con esto vamos a tratar de mantener oxigenado al paciente y mantener esta perfusión de la sangre hacia todo el cuerpo, ya que de no hacerlo corremos el riesgo de que algunas áreas empiecen a formar trombos y que no sean funcionales a pesar de que el paciente se recupere, ¿vale? Obviamente todos estos manejos los vamos a hacer en el camino a la clínica veterinaria o al hospital veterinario más cercano, porque es un paciente que se tiene que estabilizar. Nosotros el manejo que estamos realizando se lo va a hacer para que el paciente no empeore e inclusive pues puede morir. Entonces, por eso es que lo tenemos que hacer. De no hacerlo, pues el pronóstico para estos pacientes sería malo, ¿vale? En el siguiente, cuando estamos frente a un paciente que presenta un choque eléctrico, lo primero que tenemos que hacer es, si estamos viendo que el paciente está junto a la fuente eléctrica y está electrocutándose, pues tenemos que retirarlo de esa fuente de electricidad. Es muy importante hacerlo con algo que nos genere, con un agente aislante, porque si nosotros vamos y metemos la mano directo donde está el perrito, pues también corremos el riesgo de sufrir un choque eléctrico. Entonces, con ayuda de lo que encontremos, una silla, un palo, inclusive hasta la misma ropa, nos puede servir para poder jalar al perrito de esta fuente de, de electricidad, ¿vale? Aquí lo que tenemos que hacer es
colocar nuevamente al paciente en decúbito lateral, que sería recostarlo sobre un costado. Y lo que normalmente en este tipo de lesiones lo que podemos encontrar va a ser quemaduras por la misma electricidad, por la misma corriente. Dependiendo del sitio donde esté la quemadura, en algunas diapositivas vamos a ver qué hacer frente a una quemadura. Tenemos que evaluar nuevamente el latido cardíaco y respiratorio. ¿Por qué? Porque este choque eléctrico puede generar que no ventile de forma adecuada el paciente. Puede entrar en paro cardíaco o en paro respiratorio por el mismo estímulo eléctrico y principalmente el corazón, que tiene un marcapasos que es o que funciona a través de impulsos eléctricos. Este choque eléctrico puede provocar una alteración en la frecuencia cardíaca, desde que aumente súbitamente la frecuencia cardíaca, que disminuya la frecuencia cardíaca, que entre en un paro cardíaco o inclusive que entre en una arritmia, que difícilmente nosotros vamos a poder evaluar sin tener un electrocardiograma, inclusive un estetoscopio, pero tenemos que estar visualizando al paciente y ver que efectivamente el corazón siga latiendo como lata, pero que lata, ¿ok? En este caso, el paciente puede llegar a presentar cambios de comportamiento, que esté inconsciente, que lo veamos y que no sepa dónde está, que empiece a emitir ladridos, que empiece a aullar, puede inclusive orinar, puede defecar. Ahí lo que tendríamos que hacer es buscar una posición en la cual él mantenga el cuello lo más rígido posible para permitir un flujo de aire constante en lo que llegamos a la evaluación ya por el médico veterinario especialista, ¿vale? ¿Qué hacer en el caso de heridas? Va a depender mucho del tipo de herida de la que tengamos. Siempre lo ideal va a ser evaluar cuántas capas tisulares o qué tanto tejido fue el que está lesionado, ¿ok? Puede haber heridas muy superficiales que solo lleguen a la piel y puede haber inclusive heridas profundas que perforen por completo y que tengamos salida de vísceras o heridas donde tengamos algún cuerpo punzocortante que esté dentro de la piel del paciente e inclusive incrustado en el músculo o llegar hasta hueso. Entonces, ¿qué haríamos frente a alguna de estas situaciones? Si es solo una herida muy superficial que abarque piel, tejido subcutáneo, un poco de músculo, lo ideal sería limpiar con un poco de solución antiséptica. Dentro de las soluciones antisépticas, yo siempre recomiendo soluciones de superoxidación, Beterivac, Microdacin, Estericide. No recomiendo para nada el uso de tinturas, al menos en perros, como sería yodo, violeta de genciana, todas estas tinturas lo, lo que van a hacer es dificultar el diagnóstico al momento de que llegue el paciente a la clínica. Lo que veríamos es una mancha sobre una herida y eso no nos permite evaluar una lesión. Si lo hacemos con una solución antiséptica que no tenga color, nos va a permitir poder ver ese tejido, ver si hay algún tipo de secreción, ver si tenemos moco, ver si tenemos por ahí algo de contaminación. Alcohol. El alcohol, nuevamente, tampoco lo recomiendo porque el alcohol lo que va a hacer es irritar mucho la zona. El alcohol también provoca algo que se llama vasodilatación, que es que los vasos sanguíneos se abran. Entonces, cuando se abre el vaso sanguíneo, va a aumentar el flujo de la sangre. Y si tenemos alguna hemorragia o algún sangrado, va a hacer que aumente. Entonces, no. En el caso del agua oxigenada, que es algo que se ocupaba hace mucho tiempo, el agua oxigenada lo que te va a hacer es que prácticamente todas las células en esa zona se van a morir o se van a necrosar. Aquí el inconveniente es que necesitamos de esas células para que generen inflamación, para que lleguen células de defensa, para que lleguen células a regenerar ese tejido, a renovar todo ese tejido lesionado. Y cuando nosotros utilizamos el agua oxigenada, estamos matando todas las células, no solo bacterias o virus o hongos que podamos tener y que nos contaminen la zona. Estamos eh, barriendo con toda la población celular y eso nos puede generar necrosis o que se muera.
todo el tejido de esa zona que se realizó esa limpieza, ¿vale? Entonces, si no llegáramos a contar con algún antiséptico de los que le comento, de los que les estoy comentando, podemos utilizar jabón neutro con un poquito de agua. Ya que terminamos de limpiar, colocamos gasas limpias y vendamos y acudimos a la clínica veterinaria más cercana. Obviamente, si la clínica veterinaria te queda a 5 minutos, pues no vas a hacer el lavado y no vas a poderte a ponerle una venda, sino vas directo a la veterinaria. Pero si estamos hablando de que vas a tardar de 30 minutos, 40 a 1 hora en llegar al hospital o a la clínica veterinaria, vale la pena esto porque esto va a ayudar a que tengamos un mejor pronóstico de esa lesión, ¿vale? En el caso de que se trate de algún objeto que nos esté perforando, les digo, ya sea piel, subcutáneo, músculo, hueso, y que esté dentro, prohibidísimo quitarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces esta lesión corta vasos sanguíneos, pero al estar ahí y ocupando un espacio, no va a permitir una hemorragia. ¿Qué pasa? Lo quitamos, podemos desde desgarrar más el tejido, generar sangrado, y si no podemos controlar esa hemorragia, el paciente puede fallecer o inclusive nosotros por retirarlo de una mal manera, podemos lesionar más el tejido alrededor. Entonces, ¿ahí qué haríamos? Simplemente tenemos el objeto, tenemos la parte donde esté incrustado, colocamos un vendaje para inmovilizar eso que esté lesionando a nuestros pacientes, ponemos muchas gasitas alrededor, venda, y corremos a la clínica veterinaria más cercana, ¿ok? ¿Qué hacer en el caso de una herida que tengamos un sangrado? Va a depender mucho de dónde venga ese sangrado. Ejemplo, si viene el sangrado de la nariz, ahí lo que les recomendaría es lo que dijimos hace unos minutos, colocar al paciente en posición de carretilla y esperar a que la sangre la pueda expulsar, porque ahí corremos riesgo de que se broncoaspire, que la sangre llegue a pulmones y no pueda respirar. Entonces, lo primero ahí sería pues que esta sangre tenga por hacia dónde salir y que no se nos vaya a regresar. Si el sangrado viene en alguna lesión en el exterior, aquí lo que haríamos va a ser colocar compresas o empaquetar esa zona, que sería ya sea con alguna tela que tengamos a la mano, gasas de preferencia, colocamos muchas sobre la zona que esté sangrando para hacer un poco de presión y colocamos el vendaje. Normalmente la formación de un coágulo va a tardar entre 6 a 8 minutos en un paciente sano. Entonces, en teoría, con estos 6 a 8 minutos se formaría el coágulo y tendría que dejar de sangrar. Pero si de lo que se trata es de un corte o de una lesión más importante, pues sí habría que evaluar si hay que colocar algún punto o si hay que colocar algún dren o si va a ser suficiente con solo un vendaje o si tenemos que ocupar eh, productos que favorezcan la coagulación para que ya no siga sangrando. Pero nuevamente esto ya lo tendría que revisar el clínico o el médico veterinario, ¿vale? Pero esto sería lo que haríamos. Ejemplo, el perrito de la izquierda, si notan, tiene una lesión en el pechito que aparentemente está inflamada, tiene un poco de sangrado, pero por ejemplo en esa no sería tan necesario hacer un gran manejo como empaquetar esa herida, porque ni siquiera es un sangrado que esté prominente, a diferencia del perrito de la derecha, donde podemos observar que está teniendo un sangrado continuo y por eso el vendaje presenta esas manchitas de sangre, ¿vale? Igual, este vendaje lo haríamos en lo que llegamos. Una vez que lleguemos a la clínica, lo van a tener que retirar para evaluar la lesión. En el caso de quemaduras, dependiendo nuevamente el tipo de quemadura, vamos a tener quemaduras superficiales o quemaduras ya severas. Y se va a referir a las capas tisulares que se vean afectadas. Si solo tenemos afectada la piel, si tenemos afectada la piel más el tejido subcutáneo, si tenemos afectada piel más subcutáneo más músculo, o si tenemos afectada piel más subcutáneo más músculo más hueso. Depende qué tan profunda sea ese daño sobre el tejido por la quemadura, va a ser el nombre, ¿no? Como regla general, lo que tendríamos que hacer, independientemente de la limpieza de la zona, que nuevamente aquí sería, perdón, aquí sería importante igual realizar la limpieza con una solución antiséptica, pero lo más importante en estas lesiones es mantener hidratada la zona.
porque aquí el mayor de las lesiones va a ser por deshidratación de los tejidos. Entonces, como la piel se va a deshidratar porque le estamos colocando frente a una fuente de calor muy importante, aquí lo ideal va a ser colocar muchas gasitas o compresas húmedas sobre toda la lesión y después realizar un vendaje. Esto sí o sí nos va a ayudar para mantener esas células viables el mayor tiempo posible y que al momento de la recuperación sea mejor o más favorable para el paciente, así no tuviera nada. A veces cuando tenemos este tipo de quemaduras o alguna herida por arrastre o por mordedura, donde a veces la piel se separa y vemos pedazos que están móviles, no los quitamos. Nuevamente, si nosotros retiramos algún tejido o alguna estructura que esté lesionando, corremos el riesgo de que agravemos la situación. Entonces limpiamos alrededor, tratamos de quitar la mayor cantidad de contenido que veamos por ahí. Si vemos que está muy pegado, ahí lo dejamos y nada más empaquetamos con nuestra bendita, ¿vale? Y nuevamente acudir a la clínica veterinaria más cercana o al hospital veterinario más cercano. En el caso de un paciente que presentó una fractura o alguna lesión traumática, en realidad es difícil poder saber si hay una fractura, porque en realidad para poder hacer el diagnóstico de una fractura sería por medio de un estudio de imagen, que sería rayos X, pero podemos sospechar de una fractura cuando el paciente deje de apoyar alguno de sus extremidades o alguno de sus articulaciones, veamos que tenga un movimiento anormal, ¿no? Ejemplo, el brazo, pues el brazo se articula en codo y se articula en muñeca. Pero si vemos que hay, aquí se está moviendo, pues eso no sería normal, porque este hueso es un hueso completo. Entonces no tendría por qué haber una pseudoarticulación aquí. Y si yo tuviera un movimiento en esta zona, muy probablemente tengo una fractura. ¿Ok? Lo mismo pasaría con una pierna o con el muslo. Podríamos igual pensar que está bien el paciente, pero si vemos que hay una articulación que no debería de estar ahí, podemos sospechar muy fuertemente de una fractura, ¿vale? Aquí en el caso de cuando contemos con un paciente fracturado, lo que tenemos que hacer es inmovilizar el miembro, de preferencia con un vendaje. Igual ahí colocaríamos mucho algodón plisado y encima del algodón pondríamos la venda para tratar de mantener la articulación lo más rígida posible o el miembro que esté afectado lo más rígido posible para tratar de dar estabilidad a esa articulación y que se pueda tener un mejor pronóstico al momento de pensar en cirugía ortopédica o inclusive la colocación de una buena férula nos va a ayudar a la recuperación o la mejor recuperación de ese paciente. Prohibido reintentar acomodar ese hueso en su posición original nuevamente. No sabemos el tipo de fractura, no sabemos si podemos lesionar más el tejido muscular, ligamentos, tendones. Entonces, no movemos esa articulación, solo la mantenemos estable, que no se nos mueva más. En caso de que tengamos exposición de hueso, que puede pasar en una fractura expuesta, donde veamos el hueso y prácticamente la piel y el músculo perforado hacia afuera, ahí lo que haríamos sería limpiar lo más que podamos, o sea, colocamos igual antiséptico muchísimo, ponemos gasas y vendamos y directo a la clínica veterinaria. Nuevamente lo que les decía, en estos pacientes es muy probable que tengamos demasiado dolor y que sea difícil el manejo. Entonces, en medida de lo posible, colocar bozalitos, siempre tratar de, con una correa, tratar de contenerlos. Y algo muy importante es al momento del transporte, lo podemos hacer como en el caso del paciente de la derecha, donde vemos que está sobre una cobija, colocamos al perrito sobre la cobija y entre dos personas, dos sujetan en la parte de las piernitas, dos sujetan la parte de los bracitos y pueden improvisar una camilla con la simple cobijita de los perritos, ¿vale? En el caso de envenenamiento, aquí este va a ser importante desde el punto de vista de que dependiendo del tipo de veneno, lo podemos tratar o no. Lo primero que tendríamos que hacer es identificar qué pudo ser lo que el perrito comió. Si podemos, pues tomarle una foto a lo que tomó o una foto del envase, porque a veces llega a ser una intoxicación por algo que puede haberse comido en la casa.
De preferencia, utilizar guantes. ¿Por qué? Porque hay algunos de estos productos que pueden envenenar a los perritos que se pueden transmitir a través de la piel o a través de las mucosas, como podría ser la boca. Entonces, si nosotros estamos manipulando a un paciente con una posible intoxicación o un posible envenenamiento y no utilizamos estos guantes, corremos el riesgo de también poder nosotros tener, aunque sea en trazas o en cantidades pequeñas, estas toxinas, ¿vale? Si es algo que acaba de ingerir y que no sea algo que pueda quemar o irritar más el, el esófago, podemos inducir vómitos, siempre y cuando no hayan pasado más de 30 minutos. ¿Por qué? Porque ya pasando 30 minutos, entre 40 una hora, ya pasó lo que haya comido del estómago a la primera porción del intestino, que es el duodeno. Y en el duodeno es donde se va a llevar a cabo la mayor cantidad de absorción. Entonces, si vemos que lo acaba de comer, lo que podemos hacer es con un poco de sal, o en realidad se dice que es cuanto baste para, le damos sal directa, sal de esta sal fina, al fondo de la boca al perro, pum, 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 hasta que vomite. Una vez que vomite, revisamos el vómito igual con guantes para buscar ver que efectivamente haya expulsado lo que se comió y de todas maneras acudir a la clínica veterinaria más cercana. ¿Por qué? Porque hay que estabilizar a ese paciente. No sabemos si hubo absorción, si no hubo absorción, si hay alteraciones ya neurológicas donde el perrito empieza a convulsionar, empieza a tener alteraciones de nerviosas donde presente delirio, que empiece a tener comportamientos que no tenía de forma habitual. Lo inmediato es que el médico lo evalúe, ¿no? ¿Qué hacer en el caso de que tratemos con componentes que sean muy irritantes? eh, Ejemplo, algún ácido, ¿no? Que el perrito se comió un ácido. Ahí no sería tan recomendable el estimular el vómito porque la ventaja del estómago es que el estómago es resistente a la acidez. En el caso de los perritos llegan a tener un pH en el estómago de hasta 3, que eso es muy, muy ácido. Entonces, sí lo va a lesionar, sí va a lesionar el estómago, pero hay un alto riesgo de que al momento de estar estimulando el vómito, ese reflujo del ácido nos queme el esófago, nos queme pues prácticamente la boca y lejos de ayudar al paciente, podríamos inclusive terminar por perjudicar. Ahí lo ideal va a ser sí o sí correr a la clínica veterinaria más cercana y ahí lo que se haría es un lavado gástrico. Esto es, con el paciente anestesiado, se introduce una sonda a través del esófago y se introduce solución salina y se saca para sacar todo ese contenido del estómago, pero ya va a salir a través de un tubo, no a través de la misma, de su cuerpo, del esófago, del estómago, y va a irritar muchísimo menos, ¿sale? Y de todas maneras, aunque el paciente haya vomitado, en el caso de que no sea algo irritante, también está indicado la realización de un lavado gástrico por cualquier residuo que podría llegar a quedar todavía sobre el estómago o el esófago, ¿vale? En el caso de que consuma algún producto que sea puntiagudo, como podría ser un hueso, agujas que a pesar de que no es tan común, hay muchos perritos que llegan a hacerlo. No lo movemos, lo dejamos donde esté, porque a veces nosotros al tratar de querer jalarlo o quitarlo, podemos lastimar o inclusive acomodar para que lo traguen. Entonces, donde esté lo dejamos ahí, se toman estudios de imagen, rayos X principalmente, evaluamos dónde está ese cuerpo extraño y ya se puede hacer un plan para cómo lo vamos a retirar. Hay otro tipo de envenenamiento que puede ser a través eh, de fármacos, que es muy común el pacientito que le pusieron una pipeta en la clínica veterinaria o nosotros compramos una pipeta en algún lugar y llegamos y se la pusimos y de repente el perrito empieza a convulsionar y empieza a tener alteraciones nerviosas. En este caso, como la absorción es a través de la piel, ahí lo indicado o lo ideal sería, en ese momento, en cuanto vean que empieza a tener alteraciones, lavar al paciente igual con jabón de pH neutro, abundante agua, lo más que puedan para tratar de que todo ese fármaco que todavía está sobre la piel y no lo ha terminado de absorber,
no se absorba y se elimine por medio de ese lavado y acudir directo a la clínica veterinaria para que se estabilice al paciente. En el caso de mordedura, va a ser muy similar a lo que haríamos con un manejo de una herida. Vamos a tener que revisar el sitio de lesión, ver nuevamente los planos anatómicos que estén afectados, piel, subcutáneo, músculo, hueso, realizar limpieza. Aquí sí es muy importante el poder hacer una limpieza previa a la consulta, porque en el caso de los perritos, ellos tienden a tener muchísimas bacterias en la cavidad oral. Entonces, es casi un hecho, o en el 80-90% de los pacientes que llegan por una mordedura por congénero por otro perrito, eh, que se nos infecten y que se formen abscesos. Entonces, una manera en la cual podemos prevenirlo, podemos reducir la incidencia de los pacientes con abscesos secundarios a una mordedura, sería haciendo un lavado en el momento, ¿no? O sea, que lo acaban de morder, llegamos a casa, hacemos un lavado y vamos a la clínica, ¿no? Si vemos que tiene un sangrado importante, empaquetamos con las gasitas y vendaje, ¿vale? En el caso de qué hacer con un paciente que presenta una crisis convulsiva, en el caso de las convulsiones es todo un tema. Eh, lo que tenemos que saber es que una crisis convulsiva va a estar dividida en tres diferentes periodos. Algo que se llama preictus, algo que se llama ictus o aura, que ya sería como tal el evento convulsivo, y un posictus. Son las tres etapas de una convulsión. En el caso del preictus, va a ser antes de que el perrito convulsione. Y ahí podríamos comenzar a ver algunas alteraciones en cuanto a la conducta del paciente, que veamos que él se vaya a alguna esquina o al contrario, que esté muy pegado a nosotros, que empiece a hacer movimientos circulares sobre su propio eje, que empiece a emitir vocalizaciones, que empiece a ladrar, que empiece a aullar, que empiece a llorar. Normalmente estos signos los van a presentar de 5 a 15 minutos previos a la convulsión. Si es un paciente que nosotros, o es un perrito nuestro, que nosotros tenemos contacto con él, pues prácticamente todo el tiempo, podemos comenzar a identificar este preictus. La ventaja de poder identificar el preictus es que podemos prepararnos para la convulsión. Si ya estamos viendo que el perrito ya se empezó a aislar, ya está en una esquina, ya está huyendo de nosotros, sabemos que ya está próximo a convulsionar, entonces vamos por él, no dejamos que se vaya a las escaleras donde si convulsiona, en unas escaleras se puede caer y se puede lastimar, ¿ok? Aquí lo que haríamos sería inicial, identificar esta parte del proyecto, ¿no? Ya como tal en la convulsión o durante la convulsión, lo que vamos a tener son movimientos tónico-clónicos, que esto ya es la parte de pues la convulsión como tal. Van a ser movimientos tónico-clónicos, que son estos movimientos como de carrera. La cabeza puede estar rígida o puede estar flácida, eso es indiferente. Algo importante es que va a haber pérdida de, este, va a haber pérdida de la conciencia, entonces en ese momento tú le puedes estar hablando y el perrito pues no va a responder. Esto es un punto importante para poder identificar si estamos hablando de una convulsión o nuestro paciente está presentando algo que se llama síncope. Un síncope sería un desmayo por una falta de aporte de oxígeno al cerebro y entonces pum, el perrito se desvanece. Diferencias entre un desmayo y una convulsión. En el desmayo no vamos a tener estos movimientos tónico-clónicos. Simplemente el perrito vamos a notar que va a tomar algo que se llama posición de ortoapnea, que es una posición en la cual pueda respirar un poco mejor. Tal vez estire el cuello, tenga un poco de rigidez en la cabeza e intenta ventilar, ¿ok? Y después de ahí, completamente flácido y desmayo. En una crisis convulsiva no. Vamos a tener contracción muscular, movimientos clónicos, tónicos, porque va a haber tono en el músculo, clónico, porque va a ser cíclico el movimiento, pérdida de la conciencia. En esta, el perro puede orinar, puede defecar, puede vomitar. Como va a tener estos movimientos musculares en los cuales él no va a tener control, pues hay una alta probabilidad de que al momento de que se mueva se lastime, choque contra las cosas. Normalmente la convulsión va a durar entre 30 segundos a un minuto.
casos ya de convulsiones que han sido, que no están tratadas, que es un paciente que ha llevado mucho tiempo convulsionando, pueden durar hasta 30 minutos, ¿no? Que ya es demasiado. Entonces, aquí lo ideal va a ser solo colocar al paciente en decúbito lateral, que sería que esté recostadito, porque si en caso de que vomite, va a tener menos riesgo de broncoaspirar así se queda, así se acuesta sobre su espalda, ¿ok? De preferencia tener, si ya sabemos que es un perro que convulsiona, pues tener una cobija a la mano, algunas almohadas para poderlo posicionar ahí y que el daño por el golpe sea lo menos posible. O si es la primera vez que lo presenta, nada más tratar de contenerlo, poner algo debajo de su cabeza para que no azote sobre el piso y se vaya a lesionar mucho. Ahí sí algo que les tenía que decir es que está prohibido intentar abrirles la boca para meterles la lengua. O sea, si el perrito dejó la lengua por fuera y en ese momento cierra la mandíbula y se corta la lengua, ni modo, pudo pasar. Puede pasar que abra la boca, deje la lengua fuera y nosotros por intentar meterla, en ese momento cierre la mandíbula y pues podemos inclusive perder los dedos, ¿no? Por una mordedura por un perro. Entonces, ahí lo más que podemos hacer es dejamos al paciente de cúbito lateral y esperar, acariciarlo, que se relaje. Una vez que termine este ictus, que les digo, normalmente dura de 30 segundos a 2 minutos, casi siempre en uno, va a venir una fase que se llama posictus, que es la fase de recuperación después de una convulsión. Aquí nuevamente el perrito va a estar incoordinado, podemos ver alteraciones en el movimiento, alteraciones conductuales, puede inclusive haber una ceguera temporal que no podemos descartar que sea una ceguera permanente dependiendo del daño en el cerebro por esa convulsión. Tenemos que tener cuidado con estos pacientes, principalmente por la parte conductual, porque como todavía no hay una recuperación completa de la conciencia, el perrito va a estar desorientado. Y a pesar de que sea nuestro perrito, o sea, un perrito muy conocido, él en ese momento no está pensando como debería de estar pensando y podría no reconocernos y ser agresivo, querer morder, querer lastimar. Entonces ahí va a depender mucho de cómo nosotros notemos la actitud del perrito. Si sí está consciente, si no está consciente, si ya se empieza a coordinar poco a poco mejor. Y en eso va a tardar este periodo de posictus va a ser alrededor de 5 minutos, 15 minutos, hasta una hora en que el paciente esté recuperado por completo. Aquí algo que también es importante es que si en el inter, entre una convulsión y otra, no hay una recuperación completa de esa convulsión, o sea, no vemos estas tres etapas de preictus, ictus, posictus y está normal, sino está en el preictus, ictus y apenas está en el posictus y vuelve a convulsionar, eso ya se llama estatus epiléptico, convulsiones en racimo y sí o sí se tiene que hospitalizar en ese momento al paciente, ¿vale? En el caso de eh, las alergias, vamos a tener principalmente dos presentaciones de la alergia. La alergia es una respuesta exacerbada del sistema inmune y va a ser una respuesta inmediata. Normalmente se va a dar dentro de los 5 a 10 minutos después de entrar en contacto con el alergeno. Puede ser desde un fármaco, puede ser el piquete de algún insecto, puede ser algo medioambiental, puede ser inclusive alguna espora, polen. En realidad hay muchísimos alergenos a los cuales puede responder un perrito. Aquí vamos a tener dos principales situaciones que nos puede llevar o que pueden ser secundarias a la alergia. En una, vamos a tener un cierre parcial o total de las vías aéreas superiores, que sería la tráquea, porque se inflama tanto la tráquea, que la tráquea es un tubo, entonces cuando se inflama se cierra y no va a permitir una buena oxigenación. Si ese fuera el caso, correr directo a la clínica. Ahí lo que haríamos sería el similar a cuando tenemos un paro respiratorio, no está respirando el perrito. Abrimos boca, sacamos lengua y tratar y mantener lo más rígido posible el cuello para tratar de que ventile lo mejor posible.
Eso sería lo ideal, ¿vale? Y acudir a la clínica veterinaria para que se dé el tratamiento pertinente. La otra presentación es una presentación dermatológica, en la cual vamos a ver elevaciones de la piel, como en el caso del paciente del lado derecho o el del lado izquierdo, donde vemos una inflamación bastante evidente. Principalmente va a ser en los belfos, bueno, en los labios, en los párpados, en la carita. Pero si vemos el resto del cuerpo, también se puede ver implicado y es algo completamente normal en una respuesta alérgica. Esta sería la más común y la menos agresiva, pero hay que tener en cuenta que puede pasar de solo tener una inflamación generalizada en la piel a también tener una inflamación sobre vías aéreas superiores, cerrar tráquea y no permitir una buena ventilación. Entonces, así empecemos a ver dos, tres ronchitas, motivo para correr a clínica veterinaria. En el caso de la alergia, pues realmente no podemos hacer nada. Aquí sí, pues es 100% el tratamiento médico, pero lo importante de esto es que nosotros podamos identificar cuando se esté tratando de un cuadro alérgico, ¿vale? Bueno, ya prácticamente son las últimas diapositivas, pensando en qué recomendaciones deberíamos de tener y poder dar a la gente. Algo que podemos tener es tener un kit de emergencia en la casa y en el auto, que pues realmente son cosas pues muy comunes que podemos comprar prácticamente en cualquier lado. Tener gasitas, tener vendas, solución antiséptica, lo que les decía, no tinturas, no yodo, no violeta de genciana, alguna correa para tener un manejo con los perritos, una cobija que nos pueda fungir para como camilla. Lo ideal sería una transportadora, pensando en una mordedura o en algo donde no esté, no sea tan vital el que lo tengamos que tener a un lado, como sería el caso de si no está respirando o no está latiendo el corazón, que tendremos que estar haciendo todo el manejo hasta llegar a la clínica. Tijeras, pues para la parte de las vendas y cinta adhesiva. Va a ser muy importante el tener el teléfono de contacto de la clínica veterinaria que atienda 24 horas cercana a la zona donde nosotros nos desenvolvamos o donde estemos más tiempo. Sí es importante que ustedes tengan identificadas en la zona donde ustedes se encuentren qué hospitales o qué clínicas hay cercanas, tener los teléfonos, nunca, pues al final todo este tipo de situaciones son accidentes, no sabemos cuándo pueden pasar. Y pues si nosotros estamos ya familiarizados o al menos contamos con los teléfonos, pues nos va a servir, ¿no? Para poder tener una atención más rápida y más pronta. Y el que nosotros realicemos cualquiera de los manejos que les comenté en todas las diapositivas anteriores, no exenta la evaluación por un médico especializado, ¿vale? Entonces, en realidad, todos los manejos que hagamos van a ser en función de mejorar el pronóstico del paciente, pero tiene que siempre verlo el médico veterinario, ¿vale? Y pues sería todo. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Yo tengo una duda. ¿Sí? Cuando mencionabas de lo de la sal, esa, por ejemplo, ¿cómo sería? O sea, ¿en puños o como o con un embudo? ¿Cómo sería para provocar el vómito? Ahí puede ser directo en puños, o sea, tomas la sal de mesa en tu mano, abres la boca y se la avientas, ¿no? Al fondo de la boca. Ok, Va a ser normal que pueda estar tosiendo, va a ser normal que salive muchísimo, porque al final ahí lo que estás haciendo con la sal es irritar la mucosa del estómago. O sea, irritas mucho el estómago a tal punto que de que está tan irritado, se estimula el reflejo del vómito. También lo que pueden hacer, porque a veces es muy difícil dar la sal directa al fondo de la boca, en sí, un recipiente, en un vasito, pones un poco de agua, muchísima sal, proporción 1:1, mezclas y con una jeringa y al fondo de la boca. ¿Cuánta sal le vas a dar? Es cuanta baste para que vomite. Yo te vas a estar dando sal, 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 hasta que vomite. Si vomita y solo lo que arroja es el líquido que tú le acabas de dar,
quiere decir que ya pasó, ya no estaba en el estómago, probablemente lo comió hace más de 30 minutos. Ok, es que en alguna ocasión también llegué a escuchar que les metían huevo, cosas así. En la sal nunca había escuchado. Ah, no, Entonces, no, no, esa era mi no. duda. El huevo no, no. Y de hecho el huevo te puede dar hasta peores cosas, consecuencias, ¿no? Salmonelosis, infecciones gastrointestinales importantes. Lo que se llegaba a ocupar también es agua oxigenada. Lo que les decía hace rato, Ajá, el agua oxigenada irrita todas las mucosas. O sea, si nosotros lo ponemos en la piel, sobre una herida, todo se va a morir, todo el tejido alrededor. Entonces, imagina, tú le estás dando esa agua oxigenada al estómago. ¿Cómo le va a quedar ese estómago? sí. Prácticamente vas a quemarlo por dentro, o sea, le vas a generar una úlcera o una irritación muy, muy importante interna en el estómago. Entonces se ha visto que, obviamente hay fármacos que van a generar el vómito, pero aquí no estás en una clínica donde vas a poder aplicar medicamentos, ¿no? Entonces la forma más fácil de poder estimular el vómito sería con sal diluida en agua. Ok, gracias. Sí. Mm, ¿Alguna otra duda, pregunta? Listo. Lo de las tinturas, aquí veo una pregunta de por qué no utilizar soluciones antisépticas como la violeta de genciana, el yodo y estas, lo que les decía, todas las tinturas, la forma en la que funcionan es, tienen que estar sobre la lesión por mucho tiempo para dar este efecto de antiséptico. Algo que también generan es irritación sobre la lesión, entonces van a promover la inflamación. No va a permitir una buena evaluación de la zona, porque al final, si imaginen que esa lesión está infectada y empieza a tener cambios en la coloración de la piel y se empieza a poner negra, pero nosotros no nos damos cuenta y eso que se ponga negro nos está indicando que está necrótico, que está muerto el tejido. Pero si nosotros lo seguimos viendo morado por la violeta, pues no vamos a poder saber en qué momento ya no está funcionando. ¿No? En qué momento ya esa herida necesita otro tipo de manejo. Entonces, por eso no se utilizan. Y yo en lo personal no los recomiendo. Digo, si no tienes otra cosa y es lo único que tienes, yo recomendaría mejor jabón y agua, nada más. Porque las tinturas muchas veces, lejos de que nos ayuden, acaban por perjudicar más. Al menos en perros. O sea, en otras especies se pueden llegar a ocupar, pero en perros sí yo no lo recomendaría. En cuanto a qué antisépticos recomendaría en el botiquín, Beterivac, Microdacin o Estericide. Microdacin y Estericide son de uso humano, en cualquier farmacia los pueden comprar. Y Beterivac es de uso veterinario, pero es prácticamente lo mismo que el Estericide y el Microdacin. ¿Vale? En el caso de fármacos de urgencia que utilizaríamos en un paro cardiorrespiratorio, pues aquí en realidad se tendrían que utilizar fármacos que promuevan la contracción del corazón nuevamente y fármacos que produzcan que el pulmón se vuelva a dilatar. Pero en realidad ahí habría que determinar realmente cuál fue la causa del paro cardíaco o del paro cardiorrespiratorio para poder saber qué medicamentos utilizaríamos, ¿no? Si ocupamos precardil, si ocupamos atropina, si ocupamos adrenalina. O sea, en realidad eso y la dosis pues va a depender mucho de qué sea la causa principal de ese paro cardíaco o ese paro respiratorio. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? Buenas tardes. Sí. Disculpe, tengo una duda. Ujú. Me gustaría saber cómo proceder ante una quemadura química. En el caso de quemaduras químicas, igual va a depender mucho qué sea el agente que te esté generando la quemadura, porque muchas veces hay algunos ácidos que se activan con el agua y entonces ahí no sería ideal colocar agua, porque si tú le pones agua a ese ácido, puedes hacer que se vuelva a activar y que queme todavía más y que sea más corrosivo. Entonces ahí lo ideal sería, solo colocas ahí, inclusive ahí yo creo que no, ahí no colocarías nada, porque si colocas gasas, después cuando las quites vas a acabar por lesionar. Entonces, en ese caso en particular, cuando es por quemadura química, no le pones nada, 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 no lo lavas, y en ese caso es llevarlo directo, así, a la clínica.
¿Por qué? Porque si fuera un ácido que se activa con agua, lo vamos a quemar más. Entonces ahí lo primero que haríamos sería bicarbonato, porque el bicarbonato lo que haría sería disminuir la acidez de ese ácido. El bicarbonato es un alcalino. Entonces, o una alternativa sería sobre esa lesión quemada por ese ácido, poner bicarbonato, este bicarbonato de sodio que normalmente tenemos en casa o que lo pueden comprar sin ningún problema en cualquier tienda, y ponerlo encima, o sea, llenarlo de ese polvo con el bicarbonato, porque el bicarbonato lo que va a hacer es neutralizar el ácido. Y entonces ya con el ácido estable ya puedes hacer el lavado y ya otra vez sería la parte del manejo de una quemadura normal, donde ya quitaste el químico y entonces ya lo que tienes que hacer es mantener hidratada todo ese tejido para que se empiece a dar la regeneración celular. Ok, muy bien, gracias. Sí, ¿alguna otra duda, pregunta? Ok, en el chat tampoco, entonces, pues si ya no quedan dudas, no quedan preguntas, pues eso sería todo de mi parte y pues les agradezco por haber estado aquí. Lem, tengan muy buena tarde. Gracias igualmente, hasta luego. Hasta Hasta luego. luego.